Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. El Sol del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores. Capítulo 10. Shireen miró la amplia extensión de la espalda de Titus cuando salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Menos mal que él se había ido porque, de lo contrario, ella podría haber cedido a la urgencia de tomar el pequeño jarrón de la mesa junto a ella y arrojárselo a la cabeza. ¿Y qué habría logrado eso exactamente? Nada. Titus, un guerrero cansado de la batalla constante, no había hecho más que ser amable y tratarla como sin duda creía que ella esperaba que la trataran. Como un artista frágil que necesitaba belleza y suavidad a su alrededor y no se podía esperar que hiciera frente a la dura realidad. Bueno, ¿no fue eso lo que fuiste durante siglos?, recordó. Fue una bofetada dura y punzante de una parte de ella que se había despertado cuando ella despertó. Una parte que era brutalmente honesta y no tenía tiempo para la autocompasión o para la ira mal dirigida. Shireen hizo una mueca. ¿Cómo podía esperar que Titus la tratara como algo más que una delicada y frágil mariposa cuando eso era todo lo que le había mostrado al mundo? Ella y el Arcángel de África no se conocían cuando aún era ella misma, e incluso entonces había estado un poco fuera de tiempo, un pájaro herido que nunca había encontrado sus alas. Esta Shireen, la que era ahora, una mujer madura, moldeada por la pérdida del dolor, el sufrimiento, la ira y un amor feroz por su hijo. Era alguien que la propia Shireen todavía estaba empezando a conocer. No podía esperar que Titus adquiriera su nuevo estado de ser. Aún así, frunció el ceño ante el curvilíneo sofá de terciopelo, los exuberantes ramos de flores y cuando abrió el armario, los flotantes y magníficamente imprácticos vestidos del interior. No solo un miembro de su personal sobrecargado de trabajo había perdido el tiempo en reunir todo esto. Estaba claro que había perdido mucho tiempo, que nadie, desde el arcángel hasta el miembro más joven del personal, esperaba que ella se ensuciara las manos. La gente de Titus estaba lista para asumir otra carga en su momento en que necesitaba toda la ayuda que pudieran obtener. Haciendo un sonido bajo en su garganta que le sobresaltó por su naturaleza salvaje, pateó la puerta del armario y quedó satisfecha con el fuerte sonido. Luego se quitó la mochila y sacó la ropa que había dentro. Por suerte, se había detenido cerca de un arroyo la noche anterior. Ella había necesitado tiempo a solas, por lo que se había mantenido alejada de cualquier asentamiento. Pero no había sido tonta. Había elegido un área con un paisaje abierto, donde nada ni nadie podría acercarse sigilosamente. Mientras estuvo allí, no había dormido, porque lo había hecho la noche anterior. Y un ángel de su edad no necesitaba dormir tanto como los jóvenes. En cambio, simplemente había dejado descansar sus alas y había hecho algunas pequeñas tareas, incluyendo lavar su segundo conjunto de ropa. Le había recordado la primera vez que dejó su hogar familiar. La mayoría de los polluelos eran empujados fuera del nido a los 100 años de edad. En términos mortales, los ángeles tenían alrededor de 18 años en madurez y crecimiento para entonces, listos para recibir entrenamiento o estudios adicionales o para ir a explorar. Los padres de Shireen le habían pedido que extendiera sus alas cuando tenía 80 años.
Somos viejos, niña, le habían dicho. Queremos asegurarnos de que estés asentada en el mundo antes de que nos entreguemos al sueño que nos susurra todas las noches. En ese entonces, Shireen estaba asustada y también avergonzada de su necesidad de que permanecieran despiertos. Hoy, sintió un estallido de ira. Ella era mayor de lo que ellos habían sido nunca, y nunca, ni ella, en 1.000.000 de años, estaría en el sueño mientras su hijo estuviera en la edad en la que él la necesitaba. ¿No es eso lo que hiciste cuando entraste en el caleidoscopio? Parpadeando, ante las palabras cortantes de la misma parte de su psique que le había dado la bofetada anterior, se encogió de hombros ante la ola de vergüenza que la amenazaba. Todo lo que haría sería paralizarla, hacerla inútil. No. El tiempo de la vergüenza había pasado. Tenía que cambiar hacia el futuro y hacer que la gente la viera, que vieran a Shireen y no al colibrí. Después de quitarse la ropa sucia, entró en la cámara de baño. Era tan exuberante que todo lo demás en la suite, con jabones perfumados, toallas de felpa y otras extravagancias. Había escuchado que a Titus le gustaba el arte y las cosas suaves y hermosas, incluidas las mujeres. Sin embargo, por su aspecto ahora, no se molestaría con nada de eso. Se veía exactamente como era, un guerrero que tenía poco para las frivolidades mientras su territorio estaba invadido por viciosos renacidos. Apretó los dientes, se bañó rápidamente y luego se molestó consigo misma por tomar automáticamente la botella de loción después. Pero ese era un hábito demasiado arriesgado para evitarlo y, dado que su gente se había esforzado en brindarle tanto cuidado, ella untó su cuerpo con la crema sedosa, perfumada suavemente como una flor que no podía nombrar. Antes de dirigirse al dormitorio y ponerse la túnica gris azulada y los pantalones marrón oscuros, después de lavarse el cabello la noche anterior, simplemente se lo cepilló y luego se lo recogió en una cola apretada en la parte posterior de la cabeza. Una vez más, cuando se miró en el espejo, vio a una mujer joven de rostro fresco que la miraba. Solo sus ojos la delataron. Eran viejos y hablaban de la vida que había vivido y no vivido. Con el estómago apretado, se dio la vuelta y se llevó la mano a la muñeca derecha, donde llevaba un brazalete que Ilium le había enviado desde Nueva York. Estaba hecho de metal platino. Cada uno de los eslabones delgados pero fuertes, el corazón que colgaba de los eslabones delgados, llevaba su nombre y el de él. Lo había hecho reír porque, por supuesto, su travieso chico haría esto. Llevaba el regalo con orgullo, el nombre de su hijo, el amor de su hijo. Deliberadamente no subió a la sala de arte. Fue un acto de fuerza de voluntad de su parte. Quizá Titus le había hecho un favor allí. Después de todo, había puesto la droga de su elección a su alcance y ahora tendría que resistir la tentación cada vez que estuviera en esa suite, construyéndose a sí misma su fuerza de voluntad. Había hablado con Kerr, un sanador angelical, no mucho antes de llegar a Lumia, justo cuando había comenzado a encontrar la salida del caleidoscopio. Fue Kaliani quien la instó a hacerlo. Si me hirieran gravemente en la batalla, había dicho su amiga, buscaría un curandero y no sentiría ninguna inquietud al hacerlo. Una herida de la mente no es diferente. Kerr había hecho tiempo para pasar casi una semana entera con ella. Por alguna razón, se había encontrado contándole todo el curandero de ojos tranquilos y esbelto.
cavando hasta el corazón de lo que Kalyani había llamado su herida. Las acciones de Aegaon impactaron en un brutal trauma pasado. Había dicho Kerr a su manera gentil. Este hombre, que era uno de los pocos en la especie de ángelo mucho más alto que la diminuta altura. Cada evento en nuestra vida deja una marca. En tu caso, 2 eventos críticos dejaron fracturas profundas en la misma parte de tu psique. Esas fracturas se agravaron en una ruptura cuando Aegaon decidió tomar una acción que yo, como hombre, como sanador, como amante, no puedo comprender. Kerr no era de los que mostraban una emoción intensa, al menos con sus pacientes. Solía ser un remanso de calma, pero sus ojos marrones tenían una gran oscuridad cuando dijo: te retiraste a lo que mejor conocías para curarte. No puedes culparte por esa acción instintiva. Shireen aceptó que Aegaon había actuado con una venganza injustificada. Hasta el día de hoy, no sabía por qué. Tan vulnerable como había sido antes, el encanto de un tipo que nunca ha experimentado en su existencia mayormente solitaria y tranquila. Aegaon la había abrumado. Había querido desesperadamente aferrarse a él, y eso estaba sobre ella y los fantasmas que la perseguían. Pero en realidad, no lo había hecho. Él había conservado su harén. Había mantenido su vida lejos de ella e Ilium en el refugio. Shireen no había intentado cortarle las alas. No había intentado alterar el núcleo de su naturaleza, contenta con las pizcas de afecto que le lanzaba. Qué tonta había sido. Qué hambre de conexión. Pero todo se sumaba a una sola conclusión. No tenía ninguna razón para abandonarlos. No solo a ella, sino a su hijo. Su hijo. Olvidaría lo que le había hecho, pero no le habría costado nada haber ido a Ilium y abrazarlo para despedirse. Le hubiera costado un poco de su tiempo decirle a su hijo que su padre iba a dormir por un tiempo, pero que lo amaba y que regresaría. Esas cosas le importaban a un niño, le importaban profundamente. Pero romper el pequeño corazón de su brillante y hermoso niño, Shireen nunca lo perdonó, nunca lo perdonaría, nunca. Incluso si vivía hasta el fin de los tiempos y más allá. Nadie lastimaba a su hijo. Con la mano en el costado, clavándose las uñas en la piel, abrió las puertas de la suite y salió al pasillo. Ese pasillo era ancho y caía sobre un núcleo central masivo. Caminando hacia el borde sin barandillas, miró hacia abajo y se dio cuenta de que estaba a unos 3 pisos de altura en una enorme ciudadela, construida de piedra gris, que era a la vez marcial, dura y hermosa. Finas vetas de minerales se tejían a través de los ladrillos de piedra, y cada pieza de piedra tenía gradaciones de color que llamaron a su atención y la hicieron pasar una mano sobre el pilar de soporte más cercano. Hacía más calor de lo que esperaba. La piedra estaba lisa por todo el tiempo que había estado allí. Todos los guerreros y otros que habían puesto sus manos contra ella. Podría haber sido un lugar frío, pero la piedra tenía un corazón resplandeciente y contra las paredes del núcleo central colgaban tapices exuberantes con la vida de esta tierra. Enormes obras de arte frente a las que podía estar durante horas, estudiando detalle por detalle. Pero eso fue solo el principio. Encima de ella se curvaba un techo suavemente inclinado, en el que se había pintado un cielo nocturno reluciente, con las estrellas que vería si miraba hacia arriba después del anochecer. Cada estrella, se dio cuenta de repente, era una piedra preciosa deslumbrante, que se volvía diminuta por la distancia.
Mientras tanto, debajo de ella había un zumbido de movimiento constante. La gente de Titus caminaba de un lado a otro y se entrecruzaba sobre lo que parecía ser una enorme alfombra con los colores del atardecer que podría haber vestido de Marruecos. Quizás durante un tiempo anterior a la tensión bélica entre Titus y Charisnon, la mayoría de los que vio vestían equipo de guerrero desgastado y ensangrentado, incluido más de un ángel con una armadura completa y liviana que les impediría en el cielo. Pero también vio un ángel y 2 vampiros que parecían estar en la libertad del personal de la casa, los colores del oro intenso y el marrón más intenso, los colores de Titus. Estaban corriendo, sus caras calientes y el sudor mojando su cabello. Shireen tuvo la terrible sensación de que se debía a ella. ¿Estás lista? El fuerte estruendo del sonido no la sobresaltó. Había oído la puerta de Titus abrirse y cerrarse. Molesta por su tono y sin ánimo de ocultarlo, dijo: «¿Suenas sorprendido?» Parecía desconcertado, todo hombros grandes y musculosos, pesados debajo de un par de pantalones marrones que abrazaban sus músculos, y una camisa blanca con cuello redondo y una abertura que llegaba hasta la mitad de su esternón. El tatuaje dorado en remolino que ella había vislumbrado antes, ahora oculto. Había doblado hacia atrás las mangas de su camisa para revelar un antebrazo fuertemente musculoso, su piel de un marrón oscuro con una riqueza de profundidad. Alas de miel dorada y crema se arquearon sobre sus hombros. Su control era una clase magistral de disciplina guerrera. Gotas de agua brillaron en sus rizos negros muy cortados. Él era un hombre hermoso, pero Shireen no tenía tiempo para hombres hermosos. Uno de ellos le había arruinado la vida. Sí, tenía un hombre hermoso por hijo y un hombre igualmente hermoso por protegido, pero eso no venía al caso. Aodan e Ilium, y sí, Rafael también, ocupaban esa esfera de diferencia en su mente. Los había visto cuando eran bebés. Les había besado las rodillas despellejadas. Había sonreído bajo su exuberante afecto. Cualquier otro hombre hermoso del mundo podría saltar al corazón fundido de un volcán, y a ella no le importaría. Eso se implicaba especialmente al hermoso arcángel, que pensaba que Shireen era un adorno, frágil e inútil en la desesperada batalla de su territorio por la supervivencia. Sé que las damas de mi corte a menudo se tardan bastante tiempo, aventuró Titus por fin, su voz moderada a un volumen más bajo que la irritaba. La pensaba tan débil que ni siquiera podía tomar su voz. Fue entonces cuando sus palabras penetraron. Las demás de mi corte. No había oído que él estuviera en harén, pero no le sorprendería estar equivocada. ¿Dónde están tus damas? En una isla segura. Él suspiró. Toda la amable corte ruega volver a casa, pero no es seguro, y los de la amable corte no estarían felices aquí. Irritada ante la idea de que las mujeres fueran desterradas como si fueran niñas, dijo: «He oído que las mujeres del harem de Astad están ayudando a su gente después de la guerra. ¿No puede su corte amable ayudar de la misma manera?» Agachando la cabeza hacia atrás, Titus se rió. El sonido resonaba por todo el espacio. Era tan grande y alegre. Se encontró paralizada por él durante un largo momento, sacudiendo la cabeza con fuerza en el instante en que se dio cuenta de que la estaba haciendo. Miró una vez más al piso de abajo. La gente sonreía ahora,
sus mejillas arrugadas y sus pasos más ligeros, como si su calidez y felicidad fueran contagiosas. La apacible corte no solo está formada por mujeres, y nadie, excepto uno dentro de él, son guerreros o administradores, dijo Titus finalmente cuando dejó de reír, y luego arruinó lo brillante y lo bueno que había logrado al agregar: Elia es una mujer excepcional, pero su deber es para con los hijos de la corte. El resto de los hermanos son criaturas mimadas que se desmayan al ver la sangre y mueren con un dobladillo desgarrado. Shireen apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. «Oh», dijo con suavidad. Sus cejas se juntaron. El ónix de sus ojos se volvieron aún más oscuros. «¿Oh?». Salió un gruñido profundo, sus alas se abrieron y luego se cerraron de golpe. Ella sonrió, un calor en su sangre que le empujó a empujarlo. «¿Dónde vamos a comer? Tengo hambre después de mi largo viaje». Las alas de Titus temblaron. Esa fue la única palabra que pudo usar para describir el pequeño movimiento que ondeó a través de sus alas apretadas. «Por supuesto, Lady Shireen», dijo en un tono desagradablemente formal, su voz modulada en un rango más bajo. Shireen entrecerró los ojos y, no obstante, mantuvo el silencio mientras salía del borde del pasillo, usando sus alas para iniciar un descenso controlado al nivel del suelo. Cuando la siguió, se encontró con que era la receptora de muchas sonrisas y reverencias. Hizo todo lo posible para devolverlas todas. Ninguna de estas personas tenía que sufrir su mal genio simplemente porque su ángel era un... ¿Qué había murmurado recientemente una de las jóvenes de su corte? Ah, sí, un tonto. Shireen no estaba segura de la definición de esta palabra, pero si significaba lo que parecía significar, entonces era la palabra perfecta para describir a su anfitrión. «Si me acompañas». El aroma de Titus estaba limpio y fresco junto a ella mientras la conducía a través de un pasillo grande y ornamentado decorado con artefactos y armas antiguas. Y había una habitación espaciosa bañada por el sol de la mañana, como resultado de las enormes puertas abiertas al aire exterior. «La cerraré si lo deseas», dijo Titus en ese mismo tono formal e irritante. «Me parece que disfruto de los sonidos del patio, pero pueden ser abrumadores para alguien acostumbrado a climas más tranquilos». Tenía ganas de decirle que tenía un cuchillo. Había sido un regalo de Helena y de Rafael, uno que había encontrado en una mesita de noche después de que Helena dejó Lumia antes de la guerra. Con él había una nota: «Me sentiría honrada si aceptaras este regalo como un recuerdo de la diversión que tuvimos al apuñalar a esos objetivos. Además, debes mantener la práctica de apuñalar. Tienes un cuchillo natural poco común cuando lanzas la hoja». Shireen había estado encantada por el don y la masiva y había mantenido la práctica. Incluso Tanisha había comentado su precisión. No era una guerrera, pero era lo suficientemente precisa como para enseñarle a cierto arcángel una lección sobre asumir cualquier cosa cuando se trataba de Shireen. «Esto está bien», dijo, dejando el cuchillo atado a su muslo, donde había descubierto que le gustaba usarlo. Caminando hacia las puertas centrales, salió al borde del patio central y el calor de la mañana hacía frío dentro de la ciudadela, probablemente debido a la piedra con la que había sido construida, pesada y sólida. Afuera,
Los colores eran tonos dorados y marrones, junto con un toque de verde exuberante de los productos frescos en un carro grande. Un pequeño vehículo especializado, operado por una mujer joven, estaba en proceso de transportar el carro cargado hacia lo que Shireen supuso eran las cocinas. También había visto esos vehículos en Nueva York, sacando paletas de camiones, pero no recordaba su nombre en ese momento. La mayor parte del patio era un espacio abierto para ser utilizado por los guerreros de Titus y otros miembros del personal, y probablemente como la ubicación central de las fiestas legendarias que Tanisha había mencionado que sabía que Titus organizaba en tiempos mejores. Pero una esquina albergaba los establos, y también había varios árboles plantados a la izquierda, creando un refugio asombrado donde la gente cansada se sentaba a descansar y los gatos elegantes merodeaban en busca de mascotas. El movimiento era constante. Los guerreros angelicales aterrizaban o despegaban, mientras que los guerreros, vampiros y posiblemente mortales entraban y salían en vehículos resistentes como los que usaban algunos de su propia gente. Todos y cada uno de los luchadores que salían al campo estaban llenos de armas, desde espadas hasta dispositivos modernos no identificados. La última vez que había estado en un lugar tan activo había sido la Torre de Rafael. Consciente de la masa muscular de Titus a su lado, fue a preguntarle sobre el progreso de erradicación de los renacidos, cuando un ángel femenino con cabello rojo oscuro y alas de 2 tonos, gris oscuro en la parte superior y blanco en la parte inferior, aterrizó a la derecha de Titus. «Señor», dijo con una reverencia, «Lady Colibrí». «Esta es mi entrada de tropas, Tanae», dijo Titus, pero su atención estaba obviamente en el guerrero. «¿Qué ha ocurrido?» «Recibí un informe de un nido de que podríamos haber pasado por alto dentro del perímetro y fui a verificar. Las criaturas se escondían en un sótano de grano abandonado». Titus hizo un suspiro. «¿Cuántos?» 10. Me llevé a un escuadrón y pudimos despejar el sótano, pero, señor, las criaturas parecían haber enviado a uno de sus especies como cebo. Creo que querían que los descubriéramos, con la intención de lanzar una emboscada mortal. Hasta aquí, el capítulo 10 de El Sol del Arcángel. Gracias por escucharme.